Hola a todos en el capítulo número 48. Un capítulo donde creo que todos hemos pasado por eso, que a todos nos ha pasado, que es el sobrepensar. ¿Qué pasa con el sobrepensar? Bien, antes que nada vamos aclarando un poco qué es el sobrepensar. Estos pensamientos, sobre todo intrusivos, son una respuesta de la cabeza después de que el cuerpo o la mente detecten una emergencia. Lo que consideran una emergencia, ¿no? Sí, y justo eso, o sea, hay que entender que pues hoy en día, a diferencia de muchos años atrás, ya no nos vamos a preocupar si un tigre nos está persiguiendo. Hoy en día podemos ver como una emergencia el hecho de, por ejemplo, perder un trabajo, el hecho de que la pareja nos está dejando de querer. Salud. Entonces. Que van a interrumpir con un estornudo. Ajá. No, eso no es una emergencia. ¿No estornudé? Pero sobrepensamos el que va a estornudar o no va a estornudar. Bien, entonces justo esto es como lo malo del sobrepensar. Okay. Que podemos tener muchas o miles de ideas de lo que puede llegar a ser una emergencia. Es justamente el estar repitiendo el qué va a pasar y darle vueltas una y otra. O sea, lo que cuando decimos es que no me para el hámster, estamos piense y no llegamos a nada, por lo general. Así es, y o sea, no es solo la cuestión también de estar pensando y no llegar a nada, sino que también fisiológicamente el cuerpo empieza a sentir ansiedad. Que justamente es eso, ¿no? O sea, es uno de los síntomas iniciales de la ansiedad, ¿no? Así es. ¿Ok? Sí, van como muy de la mano, la ansiedad te puede provocar el sobrepensar y el sobrepensar te puede provocar ansiedad, así es. Muy bien. Ok, entonces el sobrepensar es justamente esto donde vienen estos pensamientos recurrentes, que por lo general no les encontramos una solución o a una situación que no le encontramos solución y que tienen esta tendencia a irse a pensamientos negativos. Sí, lo padre, como siempre les digo a mis pacientes, que lo padre es que fueran pensamientos positivos. Claro, ¿no? Te sentirías tú súper chido todo el día. Pero sí, justo por eso también son intrusivos, porque son pensamientos catastróficos. Por lo general nos vamos a ir a lo catastrófico. Y a pesar de que yo aquí sí creo que a todos nos ha pasado. Sí, yo también creo que. Sí creo que a las personas que más les puede llegar a afectar, pues es justamente a personas que tienen niveles de ansiedad muy altos o, bueno, como también lo vimos en el capítulo de apegos, personas que tienen un apego ansioso. Entonces, esto puede, pues obviamente que estas cuestiones de ansiedad se disparen todavía más. ¿Cómo poder ayudar a disminuir el sobrepensar? Creo que algo que funciona mucho es justamente como hacer un análisis más objetivo de la situación, porque luego caemos en este error de querer controlar, entre comillas, la situación imaginando todos los escenarios posibles. Es decir, si yo tengo miedo a que pase algo, entonces me voy a prevenir pensando todos los escenarios, todas las opciones para posibles. Saber cómo reaccionar. Exactamente. Es que creo que va mucho de la mano el sobrepensar con el control. Totalmente. Quiero controlar y por eso le doy tantas vueltas. Totalmente, o sea, creo que la ansiedad en general está sumamente ligada al control, ya sea a la falta de control o al exceso de control. Al exceso de control o a la pérdida del control en ese momento. Exacto, entonces es justamente esta idea falsa de querer controlar una situación. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Pues justamente el entender que el estar sobrepensando en todas las situaciones no me va a ayudar a prepararme porque ni siquiera sabemos realmente qué va a pasar. Y en la mayoría de los casos, estas ideas o estos miedos ni siquiera pasan. Entonces, es como realmente aterrizar o ser un poquito más analíticos de a ver, ¿cuál es mi miedo? Que la pareja me deje. ¿Por qué tengo ese miedo? ¿Qué acciones me ha dado para decir me va a dejar? Correcto. No, pues ninguna, pues deja de pensarlo. Que suena súper fácil. Suena súper fácil, pero justamente eso que dices tú al aterrizar. Yo siempre le digo justo en consulta, es saber qué es la situación
y vamos como desmenuzándola un poquito, ¿no? Como si tú reconozco lo que estoy sintiendo, reconozco lo que estoy pensando, qué es la situación que me tiene en este sobrepensar, y ¿tiene solución ahorita? No. Entonces, me preocuparé ya que esté en el momento que lo esté viviendo. Claro. El miedo híjole, es que mi pareja me está dejando de querer. Ok, a lo mejor no le vas a encontrar una solución ahorita, pero a lo mejor lo puedes hablar. Oye, fíjate que estoy sintiendo esto y esto y esto, o he pensado esto, y ya la pareja te va a decir, no, pues fíjate que sí, o fíjate que no. Entonces es como aterrizar un poquito el pensamiento y como que, pues sí, como que entender que el pensamiento por lo general también viene con un sentimiento de miedo. Exacto. Entonces al momento que podemos entender esto que va ligado, es decir, ok, ¿qué es lo que me está asustando? ¿Qué es lo que me está dando miedo? Entonces, ¿qué es lo que me está generando? El sobrepensar. Sí, y como mencionas también el hablarlo, creo que funciona mucho. Por ejemplo, hace poquito justo en una sesión con un paciente, estaba con este pensamiento o más bien sensación de siento que a todos mis amigos les estoy cayendo mal o los estoy enfadando, y fue como, pues, pregunta. No, ¿cómo voy a...? La única forma de saber si sí o si no es preguntando. Y sí, la semana siguiente llega y me dice, pues ya platiqué, y pues sí, todos me dijeron que no. Entonces fue más bien una idea tuya. Y a lo mejor ya ahí empezar a analizar de dónde surgió esa idea. No, pues a lo mejor es el miedo a quedarme sin amigos. Sí. Y ahí ya se va trabajando, como estoy en la terapia, se va trabajando desde dónde surgió este miedo. Otra de las cosas que yo creo que pudiera funcionar, cuando no tienes como no lo puedo confrontar como tal, a lo mejor no voy a hablar con mi jefe me va a correr. O sea, acá decir, no, bueno, ¿por qué? Pero el escribirlo. Como que el verlo tú, en físico como tal, ayuda a aclarar un poquito el pensamiento. De repente yo me imagino como cuando estamos en la mente, que es como una telaraña y todo hecho bolas, y que no te deja ver las cosas tan objetivamente como dices, y a lo mejor el escribirlo es como de, a ver, ¿me hace sentido o no me hace sentido? Y hasta cierto punto le restan cierta importancia al pensamiento. Entonces les ayuda como a decir, mira, no, solo eran ideas mías, o solamente son pensamientos, que ni al caso, y ya, me aterrizo en el presente. Que también, por ejemplo, lo del jefe, creo que sí hay formas de saber si te van a correr o no. Pues no de que si te van a correr o no, pero por ejemplo, pues hay muchas empresas o muchos empleos dan retroalimentaciones. Y si no las dan, pues creo que al contrario, se puede ver como un pasito, una buena idea tuya de llegar con tu jefe y pedir una retroalimentación. Pero también entender que no está en su control eso. Pueden pedirlo. No. Sí, claro. Pero de ahí a que lo recibas. Y yo creo que, a ver, aquí, ¿cómo manejas tú el tema control? O sea, por ejemplo, un paciente que te llega y te dice, ¿sabes qué? Estoy teniendo miles de pensamientos, estoy sobrepensando y sobrepensando, y es justamente su necesidad de tener el control sobre la situación, pero esa situación no depende de él, sino de un tercero. Es que justo, por ejemplo, en ese caso, y creo que es muy común, es entender que, a ver, yo no puedo controlar la situación o yo no puedo controlar a otras personas, pero que sí puedo controlar el cómo yo reacciono ante eso, ante esa situación o ante esa persona. Eso sí puedo controlar yo. ¿Por qué? Porque son mis pensamientos, son mis reacciones, son mis emociones. ¿Y qué pasa cuando de repente digo, porque me sucede muchísimo en las sesiones, que dicen, es que ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para yo poder controlar eso? Porque normalmente actúan desde el impulso. Me sentí así, pum, reacciono. Entonces, hay una falta como de autoconocimiento, pudiera ser. Y entonces ¿qué ejercicios o qué técnicas pudieras decir tú que puede ayudar justamente para este autocontrol? Yo la tarea que suelo dejar ahí, que suele funcionar mucho, y en este ejemplo y en muchos otros, prácticamente en cualquier situación que hay una emoción o una reacción que no conoces, son las listas. ¿A qué me refiero? Haces una listita en tu celular, en una libreta, lo que tengas a la mano, pero siempre tenerlo a la mano, de cada sensación o emoción no placentera que yo estoy sintiendo, la voy a anotar y voy a ver qué me la detonó. ¿Para qué? Porque justo en esta listita voy a ir viendo de que, pues mira,
el común denominador en mi lista es Brenda. Entonces voy viendo por qué es Brenda. O el común denominador cuando no es Brenda. A veces. A veces nomás. A veces cuando me mando unos audios enojados. Ay, sí. O muchas veces, por ejemplo, puede ser que no sea tanto una persona, sino lo que puede provocar una persona, una emoción, es decir, una sensación de invalidez, por ejemplo. Cada que yo me siento invalidada, reacciono de esta manera. Entonces, ok, con esta lista voy viendo que no es de que no controle al 100% la emoción, sino que no controlo esa sensación de invalidez. ¿Y por qué no controlo esa sensación de invalidez? Entonces, ya hay que trabajarle volvemos a las premisas. Que hay una premisa de invalidación. Invalidación, sí. ¿Qué te invalida? Entonces es también, justo como mencionas, el conocernos un poco más. Entonces, las listitas creo que siempre son un muy buen ejercicio, una muy buena tarea. Y también, por ejemplo, en cuestión de para el control, en cuestión de los pensamientos, pues también ayudan mucho de ver cada cuánto le estoy dedicando a estos pensamientos, qué tipo de pensamientos estoy teniendo, en qué situaciones estoy teniendo. Vamos buscando como estos patroncitos para ver si es en un ambiente en específico. Como los detonantes, vaya. Exactamente. Ok, y aquí pudiera entrar también un poco lo que son las anclas, ¿no? O sea, en cuestión a decir, ok, yo ya detecté que ciertos detonantes son los que me hacen el sobrepensar, y cuando yo me soy consciente, yo le digo a mis pacientes, busquen como un ancla, ya sea una palabra que normalmente es la que siempre estás pensando, y cuando tú lo haces consciente, ya estoy sobrepensando, ya lo hago consciente, y entonces ya puedo modificar el pensamiento. Ay, mira, eso está muy padre. Sí, ellos sí, es súper efectivo, o sea, y realmente las anclas pueden ser de 1001 maneras, o sea, yo les digo, es una palabra. Hay gente que de repente utiliza una serie, entonces pone en su carro la foto de la serie que les gustó, una pulsera, un collar, lo que sea que les aterrice, porque, por ejemplo, una paciente me decía, yo descubrí que mi ancla es el collar, dice, porque siempre que estoy sobrepensando, me agarro el collar y empiezo a jugar con mi collar, dice, pero desde que lo utilizo como ancla, digo, o sea, estoy sobrepensando. Y en automático al aterrizarlo, ya descubrí que estoy sobrepensando en esta situación, que son lo que tú decías de los detonantes, y entonces ya puedo distraerme, y ya después lo podré trabajar en la terapia o en un momento de introspección, pero justamente es hacer consciente estoy sobrepensando. Sí, y creo que justo el hacer consciente de las cosas cada vez te va a ayudar más a tener control sobre ti. Justo, por ejemplo, bueno, entre más tú permitas que se alarguen estos sobrepensamientos, pues estás justamente dándole más poder a la ansiedad, vamos a decirle, y entonces justo estás metiendo a tu cuerpo en una preparación de emergencia que no existe. Lo vas alimentando. Exactamente, y vas a ir elevando los niveles de cortisol, probablemente es el sistema simpático, se active, que es lo que pasa, pues justamente es el sistema que prepara psicológicamente para un caso de emergencia. Cuidado. Exacto. Empieza a taquicardia, no puedo respirar. Estos ataques de pánico o de ansiedad, exactamente. Sí, totalmente, entonces creo que como para ir aterrizando el tema de sobrepensar, el qué pasa con el sobrepensamiento. Creo que sí llega a todo, como si estuvo, a todo el mundo nos ha pasado, llegamos a un momento de estrés elevado, donde no podemos resolver en el momento una situación y nos hace Ahora sí. Salud. Cuando dejamos de sobrepensar lo pasa, ¿ven? No se tiene control sobre las situaciones. Entonces, se sobrepiensa y genera todo esto. Entonces, si ya estamos sintiendo o teniendo esos episodios pequeños o ya mucho más graves de ansiedad, de dolores de cabeza, o sea, como que son muy recurrentes, estoy sobrepensando. Y entonces me toca analizar, hacer consciente y buscar la manera de soltar un poquito, que de repente nos cuesta, pero es decir, puedo solucionarlo en el momento, me enfoco en la solución. Exacto. Y no en el pensamiento negativo. No puedo solucionar en el momento, no puedo hacer nada ahorita, mejor trato de dejar a un lado este sobrepensamiento. Ay, perdón por las motos. Sí. Yo también lo pensé. Sí, y bueno, justo
es buscar la forma en que a ti te ayude, porque a ver, creo que es sumamente entendible que estos pensamientos catastróficos pues son realmente racionales hasta cierto punto, o sea, no nos vamos a ir a sobrepensar de que las ardillas se van a rebelar en contra de nosotros. Eso ya es otra cuestión, no es un sobrepensamiento. No, o sea, no tenemos ese tipo de sobrepensamientos. Realmente son sobrepensamientos sobre cuestiones racionales, aunque estadísticamente bajos. Exacto, o sea, realmente... Sí, pero dentro de nuestra lógica es si puede pasar eso. Hay una posibilidad de que pase eso, y entonces ahí es donde empiezo a sobrepensarlo. Así es. Y justo entre más racional, pues va a ser más difícil mitigarlo. Entonces, para cerrar, hay justo como ejercicios que podemos hacer para irlo disminuyendo, trabajando, que es justo el analizar y identificar el pensamiento y sentimiento que provoca. Esto no para sobrepensar de más, sino para reflexionar y no sobrepensar de más. Es hacerlo consciente. Exactamente, y vamos viendo a ver cuál es el pensamiento que estoy sintiendo para ver si puedo controlar ese pensamiento o si no, puedo controlar el sentimiento. Hay que siempre enfocarnos en estas dos cuestiones para ver cuál podemos controlar. Correcto. Y así irlo disminuyendo. Y por último, revisar lo mismo de las listas, ¿no? Revisar si el estresor tiene una solución enfocada al problema o a la emoción. Ok. O sea, si mi sobrepensamiento es por una emoción, vamos viendo si la solución pues puede estar enfocada justo al... La emoción es algo que ya me toca a mí. Exactamente. Y en el problema ya es algo que sí puedo ir a hablar con alguien, ir a solucionarlo de distinta manera. Exacto. Muy bien. Va. Muy bien, pues esto fue lo que pasa con el sobrepensamiento. ¿Sobrepensar? Sobrepensar. Y nos vamos a las recomendaciones, no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes de Spotify, YouTube, de ¿Qué pasa con? Y TikTok. Y si quieren algún proceso o algún comentario, también en las redes de Kepri en Instagram y Facebook. Y el correo también. Y el correo también se los van a de preferencia en el Instagram, pero también el correo. El correo se revisa. Y ahora sí vamos con la recomendación. Bien, para la recomendación de este capítulo es un libro, se llama Dejar de pensar demasiado, de Nick, el apellido me está... Trenton. Se escribe Trenton. Si nos quieren patrocinar un Open English aquí, te los agradeceríamos. Estaría bien que nos patrocinaran. Que nos patrocinen cómo pronunciar apellidos. Bien, este libro pues es un libro que comprende por lo que has tenido que pasar esta situación agotadora de estar sobrepensando. Entonces sí te ayuda a ver desde diferentes puntos cómo controlar estos pensamientos, qué posibilidades tienes qué posibilidades tienes para mejorar. También te ayuda a lo que mencionamos en el capítulo de ir como buscando estos detonantes. Entonces para las personas que suelen sobrepensar mucho, quieran entender un poco más su sobrepensar, este libro les puede ayudar mucho. O que quieran dejar de sobrepensar, les ayudan ¿cómo? Ahí está. Unas cuantas tácticas. Muy bien. Gracias.